En el ámbito espiritual también están los misterios de la iglesia, la adoración. La adoración también como parte de la herencia que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha dado eh, la adoración como parte para administrar. La enseñanza también es parte de los bienes que el Señor nos ha dado como herencia. Fíjese allí, Mateo capítulo 28, versículo 20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La enseñanza, también nosotros como hombres y mujeres de Dios, como ministros del Señor, que estamos ministrando, nos ha dado para que administremos esta herencia que es la enseñanza. Enseñar la palabra de Dios, predicar la palabra del Señor. El servicio. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. No lo vamos a leer ahora. Vamos a ver allí en Romanos capítulo 15, versículo 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Nosotros también, el ministerio, somos ministros del Señor y esa es una parte de la herencia que el Señor nos ha dado. Usémoslas correctamente. La proclamación. Marcos capítulo 16, versículo 15. Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La proclamación del evangelio también es la herencia que el Señor nos ha dado para que administremos y la administremos correctamente. Nos invita a predicar su evangelio. Fíjese que el evangelio son buenas nuevas de salvación. No es algo para que nosotros nos la quedemos y la guardemos para nosotros. Es para que nosotros podamos compartirlo. También es una herencia. La comunión fraternal, la coinonía. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La comunión, la coinonía, también es parte de la herencia del Señor. Y es que, como dicen algunos por ahí, el Señor no nos creó para ser islas, para ser llaneros solitarios, para que estemos solos. También el Señor nos dio la comunión de los hermanos, los unos con los otros, como parte de su herencia. Compartir la oración, compartir la palabra de Dios, compartir el partimiento del pan, como dice su palabra. En este mundo donde está centrado todo lo que tiene que ver con el egoísmo, con el egocentrismo, todo circula alrededor del ser humano, todo es para mí, es mío. La palabra del Señor nos invita a no aislarnos, sino que también a disfrutar de la comunión. Y para terminar, nosotros tenemos que saber que como administradores de la herencia que el Señor nos ha dado, solo somos colaboradores al servicio de Dios. Fíjese lo que dice allí, 1 Corintios capítulo 3, versículos 5 al 9. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa, conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Así que la herencia que el Señor nos ha dado para administrar no es por lo que nosotros hacemos, es por lo que el Señor es el que da el crecimiento. Él es el que hace todas las cosas. Nosotros somos solamente colaboradores de Dios. Nosotros como administradores de las cosas del Señor vamos a ser evaluados. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 12 al 14 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas,
madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que se edificó, recibirá recompensa. Vamos a ser probados, y si todo aquello que no es del Señor va a ser extinguido, va a ser quemado, pero va a permanecer lo que es del Señor. Y para finalizar, Colosenses capítulo 3, versículo 24, dice, ¿de quién recibiremos la recompensa por nuestra buena administración? Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. La recompensa no la vamos a recibir por nuestros méritos, y no la vamos a recibir por quienes están a nuestro alrededor. La recompensa viene de parte de Cristo. La recompensa de la herencia la vamos a recibir de parte del Señor que servimos. Y eso es lo más hermoso, es que el Señor nos dará nuestra recompensa según hayamos administrado la herencia que el Señor nos ha dado. Así que finalizamos esta clase entonces y sigue Ligana compartiendo acerca de este tema. Bendiciones. Bueno, continuando con este tema de la herencia que estamos viendo, donde ya hemos visto, hemos recorrido ya una gran parte del contenido, viendo sus definiciones, el contexto histórico en la Biblia, cómo se regula en el Antiguo y Nuevo Testamento, también viendo los beneficios y las responsabilidades de ser heredero. Vamos a ver ahora cuáles son los resultados de una correcta y buena administración. Y los resultados de una correcta administración están muy ejemplificados a partir del capítulo 1 de Génesis, versículo 28. Y me gustaría leer en este sentido cómo la Biblia lo ve en dos versiones, cómo la Biblia lo ha regulado, cómo la Biblia tiene el contenido. Y es la versión de la Reina 60 y también la versión de la Nueva Biblia Viva. En la Nueva 60 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso es Génesis 1:28 según la Reina Valera 1960. Y este mismo pasaje, según la Nueva Biblia Viva, dice, Dios los bendijo y les dijo, tengan muchos hijos para que llenen toda la tierra y la administren. Ustedes dominarán a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que hay en la tierra. Perdón, en este pasaje específicamente encontramos la palabra administrar. Llenen toda la tierra y administrenla. Ustedes dominarán. También encontramos la palabra dominio, que es el paralelo a sojuzgar y señorear. Entonces, ¿qué tenemos acá en relación con estos resultados? Lo primero, cuando se dice fructificar y multiplicados. El Señor espera que hagamos nosotros con la herencia que nos da a través de esta administración, que debe ser una administración correcta, una administración eficiente. Pues a través de esta administración eficiente, el Señor quiere que nosotros tengamos un resultado de fructificación. ¿Cuál es esta fructificación? Podemos desglosarla en 4 puntos. Podemos desglosarla en una vida en santidad, es decir, una vida con integridad, manifestando el fruto del Espíritu Santo, a través del servicio por el uso de los dones y también en el cumplimiento del llamado. Esta fructificación la vemos claramente en Juan 15, a partir del versículo 8, cuando dice, por esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Por tanto, el mismo Señor aquí está estableciendo que la gloria que le damos al Señor se evidencia a través de los frutos que nosotros mismos estamos produciendo. Llevar muchos frutos y de esa manera también manifestamos que somos discípulos del Señor. Y Él sigue diciendo acá,
Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto que permanezca. No es un fruto temporal, es un fruto que tiene que ser permanente. Por tanto, la fructificación es importante. Y también el Señor, más adelante, en Mateo 7 y 20 y los demás y otros versículos correlativos a esto, nos dice, por sus frutos los conoceréis. Es decir, por el fruto se conoce, hay un dicho popular que dice, por el fruto se conoce el árbol, ¿verdad? Un árbol de manzana no puede dar pera. Así lo mismo nosotros como hijos de Dios debemos también manifestar que somos sus hijos a través de estos principios, la fructificación. ¿Cuál es el otro resultado que se espera de nosotros, que se espera de una correcta administración? La multiplicación. Acá el Señor habla en Génesis cuando dice, fructificad y multiplicaos. Por tanto, fruto y multiplicación. Y para que haya multiplicación, tiene que haber reproducción. Es imposible que haya multiplicación de algo si no se reproduce, ¿verdad? Y entonces, ¿de qué multiplicación estamos hablando? De una multiplicación. Por supuesto, todo esto es algo espiritual, ¿verdad? Fructificación espiritual, multiplicación espiritual, reproducción espiritual, que a su vez implica una cosecha. Cuando hay reproducción, te espera cosecha. De la misma manera que sucede en el mundo natural. Aunque hay una diferencia con ello, pero la multiplicación implica reproducción. ¿Y cómo se reproduce un creyente? Un creyente se reproduce cuando nosotros, en el área espiritual, damos testimonio de nuestro discipulado. Cuando nosotros compartimos el evangelio y hacemos discípulos semejantes a Cristo en las naciones. Esa es la evidencia de nuestra multiplicación y de nuestra reproducción. Es demostración de uno de los fines del discipulado, que es llevar el testimonio, llevar el evangelio a otras vidas, glorificando a Dios y también reproduciendo en nosotros mismos y en otros la propia vida del Señor, la vida de Cristo. Todo esto tiene que ver con la reproducción y con la multiplicación. Mateo 13:23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. También vemos en Hechos cuando se nos encomienda, a partir de que el Espíritu Santo llega sobre los apóstoles y sobre los hijos de Dios, cuando dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Es decir, la demostración de compartir el evangelio, de cumplir con la gran comisión. Y en Marcos 1:17 el Señor dice, venid a mí y os haré pescadores de hombres. Reproducción, multiplicación. Más adelante también tenemos, como resultado de la correcta administración que estamos hablando, que dijimos fructificación, multiplicación, vamos a ver también que también tenemos la potestad para dirigir y para ejercer autoridad. Y esto está muy bien ejemplificado también en Génesis 1:28, que nuestro texto base para este tema de los resultados de la administración, es el texto base que tenemos, cuando el Señor dijo, sojuzgar la tierra, señorear, quiere decir, gobiernen. En la versión de la Nueva Biblia Viva dice, administren, ustedes dominarán a los peces del mar, a las aves del cielo y a los animales de la tierra. Por tanto, ¿qué implica la potestad para dirigir y ejercer autoridad? Implica gobierno y dominio. Y el texto se explica por sí solo. Y por último, otro de los resultados de una correcta administración es, como el Señor había dicho, que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto, pues que Dios sea glorificado. Que Dios sea glorificado. El Señor habla en Colosenses 3:23 al 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servid. Primera de Corintios 6:20 también dice, porque haber sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y más adelante en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que resumiendo los resultados de la correcta administración, vemos fructificación, que implica vida en santidad, fruto del Espíritu, el servicio a través de los dones que Dios nos ha dado, el cumplimiento del llamado. Multiplicación, que a su vez contiene
reproducción espiritual y la cosecha, es decir, reproducir la vida de Cristo en otros a través del discipulado y el cumplimiento de la gran comisión. La potestad para dirigir y ejercer autoridad a través del gobierno y el dominio que Dios nos ha dado sobre todas las cosas. Y el último resultado de esta correcta administración es que en todo lo que hagamos, Dios sea glorificado. Así que de esta manera estamos llegando al final de este tema de la herencia, un tema muy rico, un tema que espero que nos deje meditando, nos deje reflexionando en ese pasaje que vuelvo a insistir del Salmo 16, que es hermosa la herencia, la heredad que me ha tocado, y como conclusiones podemos estar diciendo, tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. Como hijos de Dios, Él nos otorga derechos y deberes, es decir, derechos y obligaciones y responsabilidades que están en consonancia, que están en conformidad, estos derechos y deberes que están en correspondencia con el reino de Dios, con los valores y principios del reino, con las leyes del reino. Si somos hijos también, y somos herederos del reino, debemos cumplir con los valores y las leyes del reino. Por tanto, es un privilegio ser hechos hijos de Dios. No somos huérfanos, tenemos esta bendición, esta honra y este honor de ser hijos de Dios y coherederos con Cristo. Jesús es el primogénito, y siendo el primogénito, cuando hablamos de que el antiguo Israel, que en la antigüedad en Israel heredaba el primogénito, heredaba la doble porción de la riqueza, y si era además unigénito, lo heredaba todo. Pues Jesús, siendo primogénito y unigénito, ha compartido su herencia con nosotros. Somos coherederos con Cristo y la herencia de Cristo también es la nuestra. De ahí que nosotros tengamos que tener responsabilidad, como ya hemos hablado, compromiso, firmeza, consagración, en el cuidado de esta herencia que Dios nos ha legado y que compartimos con el mismo Señor, porque eso evidencia que somos seguidores de Jesús, que seguimos su ejemplo. Otra de las cosas con las cuales podemos concluir es nuestro testimonio. Y cómo nuestro testimonio más fiel es vivir en santidad. Vivir en santidad, vivir en integridad, como estamos diciendo y estamos insistiendo en esta última parte del tema. ¿Y cómo hacemos eso? Viviendo de acuerdo a los principios y a los valores del reino. Esto no podemos lograrlo sin una vida en completa dependencia con el Espíritu Santo. Ya habíamos hablado como requisito vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Permanecer bajo esta dirección. Por tanto, para poder vivir en fidelidad, en integridad, en santidad, de acuerdo a los principios y valores del reino, debemos depender, ser totalmente dependientes, despojarnos, ser como habíamos hablado al principio, como los Anahuim, esos mansos que no pueden lograr nada por sí mismos, que como el Señor nos dijo, ustedes son los pámpanos y yo soy la vid, ¿verdad? Separados de mí nada podéis hacer. Mantenernos en el Señor, en completa dependencia del Consolador, del Ayudador, del Paracleto, del Intercesor, del que intercede por nosotros delante del Señor. Y eso lo desarrollamos ¿cómo? ¿Cómo desarrollamos esa dependencia? A través de la intimidad que nos las ofrece la oración. Nos las ofrece esa comunión con el Señor, nuestra oración, nuestra conversación con el Señor, y ese anhelo profundo, ese deseo de obedecer la voluntad de Dios. Y ese deseo nos lo pone el mismo Señor. Él pone el querer como el hacer. Depende de nosotros el mantenerlo, el profundizarlo, el permanecer. Y esa voluntad sabemos que es una voluntad buena, es una voluntad agradable, es una voluntad perfecta. Reconocemos que por la obra en su cruz Jesús nos hizo partícipes, según lo que Pedro nos refleja en su palabra. Dice que es una herencia inmarcesible, incorruptible, incontaminada, y el Señor nos ha hecho partícipes de esa herencia, de la más grandiosa y la más perdurable herencia que existe. Esa herencia que no se contamina, que es pura, que no se marchita, que no se corrompe. Así que nuestro deber, nuestra responsabilidad, nuestra obligación, insistimos, no solo es disfrutar de los beneficios, de los derechos que Dios nos da como hijos, porque los hemos recibido por gracia, no por esfuerzo humano, no por nada que hagamos hecho, sino que además de disfrutar de los beneficios de ser hijos, del cuidado de Dios, de la protección de Dios, de la provisión de Dios, de todo lo que Dios nos da, también tenemos
la obligación y el deber de administrar nuestra herencia de manera correcta. Porque Él ha dado una promesa. Cuando Él regrese en gloria, como Rey de Reyes y Señor de Señores en la tierra, gobernaremos bajo su autoridad y gobernaremos juntamente con Él. Apocalipsis 2, versículos 26 al 27 nos dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Apocalipsis capítulo 2, versículos 26 y 27. Por tanto, elevemos acciones de gracias al Padre. Señor, gracias, 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 porque tú nos has hecho actos para vivir y participar de la herencia de los santos en luz. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos para transmitir a otros, Señor, esta herencia inmarcesible, incorruptible, incontaminada, esta herencia incorruptible, Señor. Gracias, Señor, gracias por esto, y que podamos ser portadores, Señor, de estos principios del reino, que podamos ser verdaderamente, Señor, esos hijos que tú, Señor, estás mostrando al mundo para que la alabanza, la gloria, la honra sean siempre para ti, Señor. Gracias por esta herencia sublime que nos has dado. Gracias por enseñarnos hoy un poco más, Señor, de lo que tú has descrito en tu palabra como tu legado, como tu última voluntad para nosotros, Señor. Como esa voluntad expresa para hacernos bien, como esa voluntad expresa para bendecirnos, como esa voluntad expresa de que nos quieres junto a ti y de que ya nos has dado un lugar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gracias te damos nuevamente, y Señor, necesitamos de ti, Espíritu Santo, para ser esos buenos administradores que hacen fructificar al 30, al 60 y al 100 por uno todo aquello que tú nos has dado. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor. Amén.